Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase virtual de hoy, lunes 13 de septiembre, mes de la patria. Día lluvioso aquí en el interior en Quilpué. Ha estado chubasqueando y parece que va a ser así por el resto de la mañana. Bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la asistencia. Vamos con nuestra clase de hoy. Nosotros hoy día vamos a introducirnos en la medición del volumen de los volúmenes líquidos en buques tanque. Esta es una clase más bien corta. Voy a hablar en términos generales de cómo se hacen las mediciones. Vamos a hacer un ejemplo de desarrollo en clase y vamos a dejar uno para cuando tengan tiempo en función de alguna información que ustedes tienen acompañada. Al término de la clase vamos a puntualizar algunas ideas específicas y algunas recomendaciones para la prueba, la primera solemne que tienen a primera hora del jueves 16 de esta misma semana. La imagen que ustedes ven en pantalla es la imagen de un oficial encubierta, la vamos a ver después, pero de todas maneras no quiero pasar de largo, porque es muy clara, de un oficial encubierta que está haciendo una medición con un tipo de sonda especial. Ya me voy a referir largo y tendido a ello, pero esa sonda tiene la cualidad de entregar tres informaciones diferentes. Para llegar a ese tipo de sonda tuvo que pasar bastante tiempo y tuvo que correr mucho hidrocarburo bajo las sondas manuales antes de llegar a algo, no diría yo tan perfeccionado, pero sí tan exacto, fácil de manejar y centralizado en cuanto a la información que entrega, como la que se ve ahí. Esa sonda se llama sonda UTI y me voy a referir a ella más adelante. Vamos a lo nuestro. Algunas precisiones iniciales respecto de la medición de los líquidos. Un concepto básico que debemos tener presente y siempre en mente cuando nos aproximamos a determinar la cantidad de carga que hay en un estanque de un buque tanque es que, y este concepto es bien importante, en tanto no se altere el contenido del mismo, esto es una perogrullada, su peso permanece constante. Si ustedes no agregan, no sacan carga, el peso permanece constante. No cabe la menor duda que tiene que ser así. En una balanza, si ustedes ponen una cierta cantidad de carga o le ponen una cierta cantidad de un producto, ustedes no ponen ni sacan, ese producto va a pesar lo mismo. Habida cuenta que la fuerza de gravedad es uniforme y permanente en ese lugar. Ok. Así que eso como principio básico. El segundo concepto es que si no cambiamos la temperatura de un producto líquido, su volumen permanece constante. Y esto es re importante. Un volumen permanece constante mientras la temperatura, un volumen de líquido me refiero, mientras la temperatura no cambia, el volumen permanece constante. Y el último de estos conceptos básicos se desprende de los dos anteriores. Si cambiamos la temperatura de un líquido, su volumen cambiará proporcionalmente al cambio de temperatura. Se dilatará y abultará más si le aumentamos la temperatura y se contraerá, eso es en términos generales para los hidrocarburos, y se contraerá si le bajamos la temperatura. Seguramente alguno de ustedes está pensando en la anomalía típica del agua que cuando baja de 4 grados Celsius a 0, en lugar de contraerse, se expande y se conforma el hielo, y esa es la razón de por qué el hielo flota en el agua. Pero para los líquidos hidrocarburos no manejamos temperaturas tan bajas para este tipo de hidrocarburos en particular, y eventualmente esta regla se cumple siempre. Si ustedes le aumentan la temperatura al líquido, el líquido se expande. Si ustedes le disminuyen la temperatura al líquido, el líquido se contrae. Sin embargo, por aumento y disminución de temperatura, asumiendo que no está evaporándose el líquido, el peso permanece siempre constante. ¿Ya? Esto nos ha obligado a crear algunas convenciones especiales para el transporte de la carga líquida por mar.
las que vamos a mencionar a continuación. Primero, hubo que elegir una temperatura de referencia para poder hacer todos los cálculos y reducirlos a estas temperaturas en particular. Esas temperaturas de referencia son los 15 grados Celsius y los 60 grados Fahrenheit para cada una de las dos escalas. Luego, todos los cálculos que se realicen en cuanto a volúmenes deberán de finalmente ser reducidos a una de estas dos temperaturas. Ahora, es importante que ustedes tengan presente que 15 grados Celsius no equivale exactamente a 60 grados Fahrenheit. La diferencia es unas pícaras diferencias. Y cuando se habla de 15 grados Celsius, esto es igual a 59 grados Fahrenheit. Y si se habla de 60 grados Fahrenheit, este equivale a 15,5 grados Celsius. Así es que eventualmente existe una pequeña diferencia entre los dos que hay que mantenerla presente. Por eso vamos a trabajar o con una o con la otra en los buques tanques. Nosotros en lo particular vamos a trabajar específicamente con 60 grados Fahrenheit. Una de las informaciones adicionales que tiene la materia que les pasé hoy día son dos muy pobremente logradas fotocopias de una publicación que tengo en mi mano. Aquí que se las voy a mostrar. Este peniquita. Este peniquita tiene las tablas de las cuales se les mandó un extracto a ustedes. La página abierta se ve más o menos así como ustedes pueden ver. Les mandé 2 hojas. Voy a ver si puedo hacer un ensamblado. He tenido algunas complicaciones el fin de semana. Específicamente estuvimos sin luz y una de mis impresoras no está funcionando bien, así es que no pude hacer un ensamblado con información para poder mandarle unas 3 o 4 páginas de cada una de las tablas, lo que obviamente voy a hacer a la mayor brevedad para que la tengan disponible ustedes y la tengan como elemento de consulta. De ellas sería bueno que cuando las tengan disponibles saquen una fotocopia para tenerlas a la mano y así poder trabajar con ellas cuando se hagan futuras pruebas. Ok, sigamos. Para reducir la temperatura observada de una carga líquida a su equivalente temperatura estandarizada, se han diseñado tablas de equivalencia disponibles en los buques tanques. Estas fueron desarrolladas por entidades tal como ASTM, que es la American Standard Test and Materials, y extracto de las mismas se le acompañarán al material disponible para la clase de hoy día 13, pero ya les comenté, va a ir más adelante, solo tienen un par de fotocopias que se las incluí junto con este PPT. Eso está en PDF. Sigamos. Naturalmente, para la medición de las temperaturas se usarán termómetros especialmente diseñados para tal efecto. Quiero que le echen un vistacito a este termómetro. Ok, lo primero que vamos a centrar es en lo que se muestra en pantalla, que es la parte de arriba. Desde ahí debería haber un cabo, una cisga, un cabito delgado, que permita introducir el termómetro completo en el estanque. Y si ustedes se fijan, el bulbo de este termómetro está en un receptáculo pequeño que almacena parte del producto que tiene este tanque. Eso es para que mientras sube desde la superficie, a ver, alguien mandó un mensaje, espérense un momento, por favor. Ya, okidoki. No sé si lo puedo hacer, tengo que continuar con la clase. Okidoki, espérense un poquito. Les decía que eventualmente el receptáculo este que se ve puede almacenar parte del producto,
puede almacenar parte del producto y eventualmente mantener una cierta cantidad de producto para que se mantenga la temperatura. A ver, al respecto, recordarles que los termómetros que se usan son de bulbo y línea de medición directas, de tal forma que si la temperatura baja en el bulbo, inmediatamente empieza a bajar la temperatura que marca la línea de medición. Esa diferencia de los termómetros clínicos, que alguna vez vieron ustedes, que tienen una curvatura, que en el momento en que baja la temperatura, este tiene una curvatura y hace que se corte el menisco de mercurio y eventualmente la marcación sigue establecida en el lugar en que midió la temperatura, supuestamente bajo la axila de una persona. De tal forma que la enfermera o quien nos esté tomando la temperatura puede buscar, leer y después de eso lo agita para poner en contacto de nuevo el mercurio con el depósito de mercurio, el capilar del mercurio con el depósito de mercurio y estar en utilización de nuevo. Los termómetros que se usan a bordo indican una temperatura instantánea de ese momento en particular. Si eventualmente ustedes lo sacan del líquido que están midiendo, inmediatamente la columna empieza a bajar. Para evitar entonces que suceda eso, obviamente, todos los termómetros que se usan para la medición de los estanques tienen un pequeño depósito donde parte de la carga queda manteniendo la temperatura de la carga y esperamos que desde que sale a la superficie del líquido hasta que usted lo lee, la temperatura de ese depósito no varíe radicalmente. Esa es la razón de ser de por qué tiene esa curiosa forma ese termómetro en particular. Por el resto es exactamente las mismas mediciones que ustedes siempre han visto en un termómetro, grados Fahrenheit o grados Celsius, dependiendo de lo que estén usando. Lo usual es que a bordo de los buques tanque se utilice una escala u otra. En mi vida profesional en los buques tanques, a raíz del hecho que partí haciendo el trabajo en un buque tanque T2, como les contaba en la oportunidad anterior, toda la información que teníamos estaban, y los termómetros estaban en grados Fahrenheit, los cubicajes estaban en pies cúbicos, los volúmenes se entregaban en barriles, etcétera, etcétera, etcétera. En las medidas, en el fondo, las medidas inglesas. Sin embargo, desde luego que se puede tener la información en otro tipo de medida. Ese es en cuanto a los termómetros. Sigamos. Ahora, las densidades, las gravedades específicas o densidades de los líquidos, nosotros lo llamamos gravedades específicas, claro. La densidad de la materia se expresa mediante una fórmula que ustedes la conocen muy bien, que es la densidad. La densidad es igual a la masa partida por el volumen. El concepto de densidad, nótese que es el valor recíproco de lo que nosotros usamos como factor de Estiva, pero no es importante. Ahora estamos trabajando con líquidos, no estamos trabajando con sólidos. El concepto de densidad relativa de los líquidos o gravedad específica se expresa mediante la razón de densidad de un líquido dividido por la densidad del agua dulce, que es 1 normalmente. Y ese es el concepto es la medida que nosotros usamos y tenemos que de alguna forma obtenerla. Una vez más, tenemos dos unidades de medición utilizadas en el mundo del transporte del líquido a granel por mar. La primera es la gravedad específica, que se mide con densímetros, también llamados hidrómetros, graduados para el rango de gravedades específicas que se desea medir. Es decir, no hay un solo hidrómetro. Para darle una escala que permita obtener una buena medición, incluyendo los decimales y los hidrómetros que se usan a bordo, permiten obtener con mucha claridad hasta el tercer decimal. Entonces las escalas de los hidrómetros son bastante reducidas. ¿Y en dónde se van a encontrar con un mayor número de hidrómetros o densímetros, si ustedes quieren? Va a ser en los buques que transportan productos limpios, porque ellos tienen distintas densidades o distintas gravedades específicas. Les menciono algunas. Las gasolinas, por ejemplo, están en el orden del 6.45 a 6.65. El querosén, que comúnmente conocemos como parafina, está por los 7.40, por ahí. El gasoil o diesel oil
normalmente están por el orden de los 8, fluctúan entre 8.3 y 8.6, dependiendo del tipo, se dividen en diesel oil, gas oil, hay una serie de divisiones intermedias. Antes de eso, así como la parafina, existen los combustibles para los aviones jet, que son los JP, JP3, JP2, JP4, y específicamente tienen algunas gravedades específicas parecidas a la parafina, se les parece mucho y huelen exactamente igual. Finalmente están los crudos que van desde 980 a crudos que incluso son más pesados que el agua de mar. Perdón, que el agua dulce, pero no que el agua de mar. Por eso es que siempre flotan en agua de mar. Entonces, en los buques que transportan crudo, ustedes van a encontrar nada más que un tipo de hidrómetro, pero los buques que transportan productos limpios van a encontrar varios de ellos, con los que hay que tener bastante cuidado porque son unas ampollas de vidrio bastante delicadas que se manejan en estuches especialmente adaptados al propósito para poder mantenerlos almacenados y utilizarlos cuando se requiere, y eventualmente repuestos siempre a bordo, no se pueden quedar con eso, y cada uno de ellos tiene un certificado. Este certificado de homologación es un certificado que es entregado por empresas que se dedican a la certificación de estos equipos. En Chile nosotros tenemos una que funciona en Valparaíso, el laboratorio de la Universidad Santa María, por ejemplo, entrega certificación, y está el laboratorio de SESMEC, los servicios de medición controlada, tengo entendido que es la razón social de ese acrónimo, pero que si usted lleva un densímetro o un hidrómetro, le entregan un certificado que dice, este hidrómetro, para la lectura de este hidrómetro en Valparaíso, la gravedad específica que hay acá y cuánto pesa versus el agua, necesita una corrección de, por decir alguna cosa, 0.003 a las densidades que va a medir, que es aditiva o sustractiva dependiendo de. Esa certificación es importante comprobarla cuando se llega al momento de la medición de los estanques específicos, y si estos se hacen en ciclo abierto, concepto que veremos en el curso de la clase que estamos viendo. Ya. Digamos. Por aquí tenemos nosotros una fotografía bastante bien lograda de un hidrómetro, ¿no es cierto?, que está sumergido, fíjense ustedes, vamos a echarle un vistazo completo, es una cápsula sellada de vidrio que tiene un cierto peso controlado. Ese peso específicamente se puso con esta cápsula abierta aquí arriba, donde dice STEM ahí, se puso, y son bolitas metálicas, y que se le agregaron bolitas metálicas hasta que este flotando dio, por ejemplo, la densidad 1.000, que es la densidad del agua bidestilada, por decir alguna cosa, y que se usó para ese propósito en particular. Ok. Una vez que se hizo eso, se sella, ¿no es cierto? Se hace el certificado y queda listo para la venta. Y ahí tienen ustedes en una probeta que está con un cierto líquido en particular y está marcando, hay alguna marcación en particular que está haciendo. Recuerden que la marcación va desde menor a mayor hacia abajo, porque mientras más denso es el producto, más va a aflorar esa varilla graduada, y se saca la lectura de ahí. En los líquidos, en términos generales, el agua tiene un menisco positivo, el mercurio tiene un menisco negativo, es decir, una curvatura en uno u otro sentido, que hay que tomarlo en consideración para afinar el ojo, pero eso lo van a ver en la práctica posteriormente, más adelante. Lo importante es que esta es la forma que tiene un hidrómetro con los que se hacen las mediciones de los líquidos en cuestión. Sigamos. Ok. Hay distintos tipos, tal como ya se los había mencionado. La escala de estos
están divididas en segmentos compatibles con las gravedades específicas de los productos transportados. Ya les mencioné algunas gravedades específicas en particular, de tal forma que ustedes en el ejercicio del trabajo a bordo van a tener varios hidrómetros, específicos para poder tomar las densidades de los productos que están transportando. Una muy buena escuela, extraordinariamente buena, es pasar un tiempo en buques de productos limpios. Yo tuve la fortuna que mi trabajo inicial como oficial de Marina Mercante, como tercer piloto, durante los 5 primeros años de mi carrera trabajé en buques tanque. Y el primer buque tanque en el que permanecí durante 3 años fue un buque tanque que transportaba productos limpios. Entonces estábamos virtualmente, las navegaciones más largas que teníamos, que navegábamos a lo largo del litoral, las navegaciones más largas que teníamos eran navegaciones de 2 días. Ocasionalmente hicimos una navegación oceánica de 3 días y tanto de duración, porque salimos desde Arica directo a San Vicente, por decir alguna cosa. Tenemos que cargar de San Vicente y podíamos hacer cálculos de navegación de altura, bla, bla, cuá, qué sé yo, pero en términos generales estábamos permanentemente en puerto descargando pequeñas partidas de distintos productos, característicamente siempre en el mismo orden. Primero gasolina de aviación, después la gasolina especiales, después las gasolinas corrientes. En aquel entonces no teníamos 3 gasolinas para los automóviles, teníamos 2 nada más. Después de eso, los querosenes y finalmente el diésel. Ocasionalmente llevábamos Bunker C, que es un producto más pesado que se usa en calderas y lo llevaban por algunos de los puertos del norte, que tenían plantas termoeléctricas funcionando. Posteriormente esas plantas cambiaron a carbón y hoy en día se están cerrando en beneficio de plantas operadas con gas de cañería. Desde luego que tal como dice esta diapositiva, van a encontrarse con varios de ellos en los buques de productos limpios, que en inglés se conocen como Product Carriers. Sigamos. Claro. La otra medida de la gravedad específica es una medida que inventaron los norteamericanos. Esa se llama API. API es el acrónimo de American Petroleum Institute. Y la relación del API es API a 60 grados Fahrenheit es igual a 141.5 partido por la gravedad específica. Está corrida la gravedad específica ahí, debería de correrse a la izquierda, pero ahí se corrió. Se fijan que hay un puntito. Cuando ustedes tengan la diapositiva en su mano, pueden puntearla. Yo no puedo cambiarla ahora en la plataforma, pero se puntea ahí, qué sé yo, se le da una atrás y el GE a 60 grados Fahrenheit va a quedar debajo de 141.5. Entonces la expresión es 141.5 dividido por la gravedad específica a 60 grados Fahrenheit menos 131.5. En esta ecuación se debe entrar con la gravedad específica a 60 grados. Se debe recordar que 15 grados Celsius equivale a 59 grados Fahrenheit, por lo que el valor equivalente primero debe ser homologado a 60 grados Fahrenheit. Y una de las diapositivas, una de los PDF que ustedes tienen con escala, específicamente es una escala ilustrativa de esta, donde está el API a 60 grados, su equivalencia de la gravedad específica a 60 grados y después la densidad a 15 grados en columnas alineadas para poder sacar el valor que eventualmente le corresponde a cada uno de ellos. Esto es una ecuación puramente matemática y se puede manejar en ambos sentidos. Me refiero al hecho de que podría ser que usted tuviera disponible el API a 60 grados y quisiera tener la gravedad específica a 60 grados Fahrenheit, pero no tiene la escala. Con esta ecuación ustedes pueden manejarlo, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, no estoy seguro, ni sabemos, nosotros hicimos varios conciliábulos de por qué se ideó la unidad API. Pero nuestra mejor, cuando digo nuestra, porque esto fue después de haberlo conversado largo y tendido, cuando yo era oficial subalterno, con mis colegas y con la gente de Chess Martin, por ejemplo, o de Sailboat, que son empresas inspectoras, nunca tuvimos una respuesta suficientemente buena, pero nos inclinamos
Yo personalmente me incliné a pensar que fue específicamente por lo que veían a continuación. El uso del API simplificó los cálculos cuando no estaban disponibles las calculadoras. Esta calculadora, que yo eventualmente podría mostrarle que tengo en mano por aquí algunas calculadoras, ¿no es cierto? Una calculadora común y corriente, para ser más explícito. Una calculadora como esta que ustedes tienen aquí, ¿ya? Esa, que es una calculadora requete contra sencilla, que se compra por unos cuantos maravedíes en el comercio, no estaban disponibles en el pasado. Fíjense ustedes que cuando yo empecé a trabajar en los buques tanque, la gran automación que había en ese buque era una máquina FACEIT, una calculadora FACEIT. Esas calculadoras FACEIT se hacían en Suiza. Y esta tenía la virtud de que si usted ponía un número cualquiera y posteriormente una de ellas en forma manual, la multiplicaba por 1, le daba una vuelta a una manilla. Y le daba resultado. Si lo quería multiplicar por 10, adelantaba la tecla, qué sé yo, le daba una vuelta y le multiplicaba la cifra por 10, y así sucesivamente, lo que significaba que había que multiplicar una cifra por el multiplicando, que se ponía en pantalla, por el multiplicador que se hacía a mano en forma manual, desde atrás hacia adelante, y usted tenía el resultado. Posteriormente nos llegó otra maravillosa, en que usted le ponía las dos cifras, que si yo le apretaba un botón, y todo el proceso, que era el mismo que se hacía en forma manual, la hacía un motorcito y obteníamos la información. Era lo más requintado que había, pero para poder multiplicar tanto por tanto y en cifras grandes con algunos decimales, como el caso de una gravedad específica de 0.74325, entonces, si no tenía eso, todas estaban dadas en 5 decimales, había que entrar a la tabla de logaritmos y hacerlo todo con logaritmos, y era bastante largo, tedioso, qué sé yo, lo que con mucha frecuencia producía algunos errores. Así que nos llevábamos agachados, multiplicando, dividiendo, qué sé yo, comprobando las multiplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podrán imaginar lo sencillo que resulta hoy en día con una calculadora como esta. Esa ventaja no estaba. Entonces, para centrar un poco el asunto, es muy probable que los norteamericanos, que son campeones para idear soluciones simples, crearan una fórmula en que los números fueran más cortos. Y aquí teníamos un número que era 2 enteros más un decimal, con el que poder obtener resultados suficientemente exactos, compatibles con el transporte de la carga. ¿Por qué? Específicamente porque cuando se habla de cargas que son de miles de toneladas, la centésima, la milésima y la 10 milésima importa en función de tonelaje. Así que era importante hacer cálculos exactos en aquel entonces. Ok, sigue siendo ahora, pero no había muchos medios. Yo creo que el API llegó hace tiempo para quedarse, aun cuando existe una complicación que se las voy a mencionar a continuación. Ok. Antes de entrar a la siguiente diapositiva, la gran complicación que tiene el API, déjenme ir para atrás, es que por la disposición de la ecuación, ustedes pueden entender que si la gravedad específica es divisor, entonces el API, mientras más grande es, menos denso es el producto, y viceversa. Entonces, cuando usted tiene una API de 16.25, no se puede imaginar en principio cuál es la densidad de ese producto. A diferencia de la gravedad específica, que si usted dice, ok, este balde tiene 3 litros de agua dulce y este otro tiene 3 litros de un líquido que no sé qué es lo que es, pero el que tengo en la mano derecha, que tiene un líquido desconocido, pesa más o menos la mitad que este otro que está acá. Ergo, por lo tanto, la densidad de este que tengo en la mano derecha debe de ser algo así como 0.5, 0.6. Entonces usted tiene
una imagen inmediata, aproximada de qué es lo que estamos hablando en cuanto a densidad o gravedad específica. Usemos los dos conceptos como sinónimos. Con el API no es así. Con el API usted tiene que entrar a las tablas para poder imaginarse. Con el tiempo se va a dar cuenta que API de tal rango a tal rango corresponde a los API de los crudos y de tal rango a tal rango corresponde a los API de, por decir alguna cosa, las gasolinas. ¿Ya? Ok, hecha esa aclaración, que es lo que a mí me costó internalizar, y desde luego que como trabajé mayoritariamente con hidrómetros de gravedades específicas, todavía el API no me lo imagino, pero eventualmente aquellos que vayan a prestar sus servicios en buques tanque rápidamente se van a enterar de las bandas y van a ver que hay tablas que están específicamente hechas para eso. Ahora, veamos los volúmenes de la carga. Entonces, la medición de los volúmenes de la carga. La carga en cuestión es transportada en estanques especialmente adaptados a dicho propósito. Y era que no. Si todos los estanques que transportan cargas líquidas, tanto en tierra como en los buques particularmente, están adaptados específicamente al propósito del transporte de líquido. Si bien es cierto, nuestra clase no tiene que entrar en el asunto de la operación de los buques, que es parte de cursos específicos que van a hacer, como el curso 101, curso 102, ya se va a dictar un curso probablemente 101, cuidado medio ambiente, más adelante, que es un curso muy interesante. Me tocó participar en la creación del curso. No creo que me toque dictarlo, porque yo me estoy alejando de la enseñanza de la docencia a fines del año en curso, pero eventualmente es una materia en la que van a tener que familiarizarse antes de llegar a los buques tanques, que es obligatorio para las personas que vayan a entrar al trabajo de los buques tanques, con la operación de los buques. Me voy a referir a algunos aspectos al término de nuestra clase hoy en día, pero obviamente vamos a centrarnos no en la operación, sino que en la medición hoy en día. Sí. Dígame, Diego. Profesor, disculpe, antes de que pase el tema antes de que cambie de tema de esto, me quedé con una duda respecto a la clase pasada, que tiene que ver con los buques tanques, respecto a el flete, por así decirlo. O sea, si un buque tanque que transporte, no sé, GNL, un quimiquero o petrolero, transporta su producto de un puerto A a B y después lleva eso a B y lo reciben, ¿se tiene que devolver vacío al puerto A de origen o no? No. Nosotros lo Sería comentamos como en la clase un pasada. viaje desperdiciado, por Sí. así decirlo. Déjame que te cuente. Esa es la razón de ser, y lo comentamos en la clase pasada. Esa es la razón de ser de por qué se idearon los buques OAR Oil, que pueden transportar petróleo crudo en una dirección y algún otro tipo de producto en dirección contraria, como es el caso de minerales. O bien los buques OVO, que pueden transportar petróleo, que pueden transportar minerales o que pueden transportar incluso granos. Todos esos productos tienen que ser transportados alternativamente. No se pueden transportar simultáneamente porque los espacios designados para transportar minerales, por ejemplo, los buques que transportan minerales o crudo, tienen que ser limpiados después de haber sido transportado crudo y ser preparados para transportar minerales y viceversa. Cuando se termina de hacer el trabajo de transporte de minerales, los buques tienen que ser convertidos para el otro propósito, lo que es un trabajo largo, tedioso y que se hace con cartas GANS. Sí, es bastante largo. Entonces, la alternativa, y por eso fue que nacieron estos buques, la alternativa a eventualmente ir desde A a B con una carga, vaciar y después volver desde B a A vacío, que es volver el lastre, esa fue suplementada por este tipo de buques. Sin embargo, no existen terminales para atender a los buques petroleros Ultra Large Crude Carrier o Very Large Crude Carrier, de tal forma que nunca se hicieron buques muy grandes para poder tener ambos elementos, por así decirlo, buques Alcusa, que pueden llevar 2 o 3 productos diferentes de forma alternativa. De tal forma que en el caso de los buques tanque, que son dedicados exclusivamente a crudo,
necesariamente hay un viaje completo que tienen que hacer en lastre y no ganan ni uno. ¿Estamos? Gracias por la aclaración, profe. Ok, sigamos. Ok, para poder entonces medir el volumen de carga que hay dentro de una bodega, dentro de un estanque, se necesita que cada uno de estos estanques tenga una tabla de calibración. Esa tabla de calibración muestra los volúmenes existentes a intervalos uniformes de llenado. Característicamente, los buques tanques, las tablas de calibración de los estanques de los buques tanques, de la misma forma que la tabla de calibración de los estanques de lastre de un buque convencional, les muestran a ustedes centímetro a centímetro en sonda por un lado y en ULACH por otro, nos vamos a referir a esos dos vocablos a continuación, cuál es el volumen de carga que tiene a esa altura, si es que se mide la superficie o se mide la sonda, el estanque en cuestión. En eso consiste la tabla de calibración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede obtener la referencia de los volúmenes existentes? Y esto se hace mediante la medición de la sonda del producto, es decir, una medida vertical desde el fondo del estanque hasta la superficie del mismo. Esa es una alternativa. Esa alternativa es la que normalmente se usa en los estanques de lastre. No es inconveniente, no es complicado, pero cuando nosotros estamos trabajando con hidrocarburos, esta medida no es muy cómoda y les voy a explicar por qué. Imagínense un estanque que tiene 14 metros de profundidad, una tapita a través de la cual se hace la medición y ustedes quieren tomar una sonda y este estanque está con crudo. El crudo es viscoso, tiene una cierta temperatura, pero la sonda se demora un siglo en llegar al fondo. ¿Ya? Cuando probado que llegó al fondo, usted tiene ya picando en el fondo del estanque la plomada de una wincha metálica, la saca y allí donde está marcado con el producto dice, ok, el estanque tiene, por decir algunas cosas, 10 metros 25 centímetros de carga y después tiene que limpiar 10 metros y medio de wincha que vienen con un producto viscoso y va a terminar todo cochino o a utilizar 1 kilo de guaybe para hacer eso. Entonces la sonda no es muy conveniente. La alternativa es medir el espacio vacío. ¿Ya? La medición del espacio vacío entre el nivel de referencia previamente establecido, vamos a suponer la misma tapita, compatible con la tabla de calibración y la superficie del producto. También es eso, se puede medir el espacio vacío ahora, desde la tapita hasta la superficie del producto. Este último, por razones prácticas, es el más usado, porque aquí no se le ensució la wincha. Este se llama ULACH. Se escribe con doble L, claro, se escribe ULACH, pero se pronuncia ULACH. El ULACH es lo que más se usa en los buques tanque hoy en día. Natural. Cuando usted tiene un estanque de 14 metros que tiene 1,20 m de ULACH, usted mete la wincha solo hasta la superficie. Pica la superficie y dice 1.25. Saca la plomada y tiene 1 centímetro sucio. Tiene 1.26 en lugar de 1.25. Porque yo la puse a 1.25 aquí, se me ensució 1 centímetro, está 1 centímetro más alto. 1.26 y tomo nota. Y tengo que limpiarle la punta a la plomada nomás. ¿Se fijan que resulta más cómodo? El ULACH es lo que hoy en día, en forma sistemática, se usa en todos los buques tanques. Y aquí tienen el concepto ustedes de lo que es ULACH y sonda. El ULACH se toma desde una tapa de medición que se llama tapa ULACH, que es ese rectángulo chiquitito que está arriba de este tanque, hasta la superficie del líquido. Y ese está tabulado. Por otra parte, ustedes pueden tomar la sonda y esa la pueden tomar con la tapa abierta desde esa misma tapita, pero tienen que llegar hasta el fondo del producto. Y si el estanque está muy vacío, no va a ser problema, pero si el estanque está lleno, van a demorar un siglo en hacerlo, porque los productos densos o muy viscosos no dejan entrar fácilmente la sonda que llega hasta el fondo. Así que es muy complicado. Curiosamente,
como los estanques que hay a bordo de los buques para petróleo, para petróleo de consumo, para búnker de consumo de la máquina, puede ser búnker de 180 grados Stoke. Ese específicamente está en estanques que no son muy altos, que tienen más o menos 1,20 m de altura y a menudo están hasta la mitad nada más. Así que el cuerpo de ingenieros con sus adláteres, que normalmente es el pañolero de máquina, siempre sonda el estanque y toma la sonda en lugar de tomar el ULACH. Es más, es bastante común que entre el cuerpo de ingenieros el concepto de ULACH, a menos que hayan estado en buques estanques, sea bastante desconocido. No es lo usual como medida para los estanques de combustible en los buques convencionales. En los buques estanques es totalmente diferente. Espero que esta en particular les resulte extremadamente aclaratoria para poder entender la diferencia que hay entre ULACH, sonda y la conveniencia del uso de los dos, digamos. Ok, lo que ustedes ven aquí es la planta y el perfil de una tapa de acceso a un estanque. El corte BB muestra la tapa ULACH, que es el nivel de referencia para la tabla de calibración del estanque. Lo vamos a ampliar para que se vea mejor. Ok, en la primera parte vamos a ampliarla. Esto es una planta. Así se ve a vuelo de pájaro la tapa de un estanque de un buque petrolero. Es una tapa redonda, grande, pónganle ustedes más o menos debe de tener unas 24 pulgadas de diámetro, 2 pies, fácil, para permitir la entrada de una persona, ¿ya? Ok. Y tiene normalmente una forma media cóncava. Curiosamente, los buques estanques por eso mismo se le llama olla, porque parece la tapa de una olla a presión, ¿ya? Sobre esa tiene una tapa más pequeña que permite la entrada de una persona, pero además de eso tiene una tapa pequeñita que está marcada por las letras Bravo, Bravo. Ahí es la más pequeñita que tiene, por supuesto, su propia mariposa de cierre y una bisagra, que se ve mucho mejor aquí de costado. Ok. Déjenme marcar un poco, a ver si logré hacerlo. Oh, yes. Ok. Desde el borde de esta tapita, que estoy marcando aquí, desde ahí se toma la medida con una wincha hacia abajo. Por ejemplo, para medir el ULACH, ¿ya? Con esa tapita abierta. Cuando nosotros trabajamos así una medida, decimos que estamos trabajando en ciclo abierto porque de alguna forma tuvimos que abrir el estanque para poder entrar a hacer una medición. Eso fue lo que históricamente se hizo en el pasado en todos los buques estanques. Eso causó un montón de inconvenientes a los operadores y demás. Se lo digo personalmente mientras estuve en los buques de producto limpio. Cuando usted está cargando un estanque, está saliendo por ahí una pluma de gases y tiene que medir y se está respirando todos los gases, por ejemplo, de la benzina. El resultado es que terminaba medio mareado después de una medición. Hubo algunos elementos que ayudaron a evitar eso, como algunas reglas de medición en particular. Cuando digo reglas, imagínense una regla T, una cruz con un palo largo, así que eventualmente se podía poner atravesada y que se sacaba en un determinado momento para medir hasta dónde estaba el estanque sin necesidad de tener que estar alumbrando o estar con la nariz asomada en la tapita esa. Pero obviamente era un inconveniente. Ese es el nivel de referencias que hay específicamente para poder medir un estanque. Y ahí está el punto cero del ULACH de cada uno de los estanques. ¿Ya? No está en la superficie del estanque, sino que en la tapita. De ahí. Ya. Me parece que con eso queda más o menos claro. Y para poder hacer eso, obviamente, para poder medir, se necesita una wincha como la que aparece aquí. El ULACH se puede tomar a través de una wincha metálica mediante una sonda UTI, ya le mostré una, mediante una sonda de plato o a través de una sonda radar. Veremos que con el correr del tiempo entonces nosotros mejoramos nuestros elementos de medición. El primer sistema que fue ampliamente utilizado hasta la incorporación del gas inerte en los estanques se hace abriendo la tapa ULACH y obteniendo visualmente el ULACH en la medida marcada por la wincha
en el borde de la tapa, que fue lo que, en palabras, lo que les ilustré un poco más atrás. Esa es una típica wincha con la que se trabaja. Normalmente la plomada es de bronce. Los elementos son tan paramagnéticos como sean posibles, pero la wincha siempre es una tira de acero que está revestida de una pintura de alta resistencia, donde va la notación en particular. Ok, vamos a parar 10 minutos aquí en nuestro habitual recreo y eventualmente seguimos dentro de 10 minutos más para poder continuar con nuestra clase. Voy a parar mientras tanto el micrófono.
Muy bien, mis queridos alumnos, continuamos con nuestra clase. Ya vimos entonces algunos modelos de medición de volúmenes, pero además de eso nosotros tenemos que tener elementos que nos permitan determinar la densidad. Ya sabemos que los elementos van a ser los higrómetros, pero necesitamos un depósito en particular donde tomar una muestra representativa del producto, ponerle el higrómetro y hacer una lectura. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo a través de una tapa ULACH en la cubierta de un buque. Lo que ustedes ven en pantalla, claro, es un extractor adaptado al propósito. Este es un extractor que cabe sobradamente en la tapa ULACH. Es bastante sofisticado el que aparece ahí porque tiene una tapita en particular, pero obviamente con mucha frecuencia nosotros utilizamos a bordo de los buques en el pasado un depósito que era totalmente abierto y se usaban con mucha frecuencia vainas vacías de balas de calibre 40 milímetros, que son de bronce, que es un material paramagnético, al que se le perforaba dos agujeros en el borde superior y se les ponía una argolla para poder sujetarlo. Y eventualmente ese lo utilizábamos en todos los buques que teníamos un dispositivo como eso. Son bastante firmes, muy resistentes, son paramagnéticos, no producen chispas cuando rozan contra elementos metálicos, algo que se trata de prever absolutamente en los buques tanques. Las herramientas que se usan en la cubierta de los buques tanques no son herramientas de acero, sino que son herramientas de bronce. No duran mucho, pero específicamente por la eventualidad de que caigan a cubierta, caigan de altura, produzcan chispas, y que no es deseable en una atmósfera que normalmente está cargada de gases. El punto es que a través de esto se puede obtener una muestra, sobre él poner el hidrómetro o densímetro, como quieran llamarlos, y obtener la lectura de la densidad o la gravedad específica que en ese momento está marcando. Digamos. Algunos de los elementos que se implementaron con posterioridad, y en el año 1971 yo me encontré en un buque que era el más moderno que tenía la flota de petroleros de nuestro país, el Cabo Pilar, tenía una implementación de este tipo. Y esto fue a raíz de la implementación del gas inerte de los tanqueros. Me voy a referir al final de la clase a lo que es el gas inerte. Fue requerido para obtener información a través de ciclos cerrados. ¿Qué significa esto? Que para poder obtener la información no hubiera que abrir el estanque, no hubiera que abrir una tapa ULACH, por ejemplo. Entonces, la sonda, que fue lo primero que se ideó, fue una sonda de plato flotante, que es el que ustedes ven en pantalla. Lo voy a ampliar para que puedan verlo con mayor facilidad. En el fondo lo que se hizo fue instalar un plato que podía flotar y que corría por dos carajo, me pasé. Que corría por una guía de 2 alambres a través de sus orejitas, como ustedes pueden ver ahí. Estos son 2 alambres, los que están tendidos. El plato estaba graduado para cuando estuviera en la posición superior, en la retícula que ustedes ven más arriba, que es esto que está aquí. Vamos. Me equivoqué. Esto que está aquí. En esa retícula que está ahí existiera la sonda de cero, y posteriormente se dejaba caer, se trincaba arriba el plato, pero se dejaba caer para que flotara sobre el producto. Y en la medida que el producto iba bajando o estaba subiendo, así que se estaba llenando el estanque, el plato estaba flotando en la superficie del producto, y en esa retícula que está marcada con la flecha se marcaba directamente el ULACH sin necesidad de tener que estar entrando a través de una tapa ULACH a hacer esa medición con una wincha. Esto es lo que se conoce como una sonda de plato flotante. ¿Ya? Ok. No es el único sistema que se ideó. Vamos más abajo. El otro sistema que se ideó
y que está en vigencia todavía en muchos de los buques tanques, resultó ser un poquito más tecnificado, y es la sonda radar. La sonda radar es un dispositivo que permite obtener el ULACH mediante la emisión de una onda electromagnética de muy bajo poder, mediante un transductor que recibe el rebote de la misma en la superficie y lo transforma en distancia, que es igual al ULACH. Por supuesto, de ida y de vuelta, en realidad hace exactamente lo mismo que hace una onda electromagnética de un radar. Toma la onda, mide cuando salió la onda, rebota, vuelve al buque, ¿no es cierto? El tiempo que demora lo divide por 2, lo multiplica por la velocidad de transmisión de esta onda en el vacío, y eventualmente eso lo transforma en distancia. Ustedes dirán, pero que el estanque no está al vacío. Tiene toda la razón del mundo, pero la diferencia de tiempo probablemente sea la diferencia en distancia finalmente por el error de transmisión a través de un espacio que más o menos denso debe de ser del orden de la 1000 millonésima, una cuestión así, de tal forma que para el efecto práctico de la sonda no es muy importante. Ahora, esta información puede ser retransmitida a la sala de carga que tienen los buques tanques, de tal forma que no se necesita, si bien es cierto, tiene un visor donde se puede tomar la información. Esta información puede pasar directamente a la sala de control, específicamente para tener una lectura instantánea de cuál es el ULACH de un determinado estanque en un determinado momento. Ok. Otro problema con el que nos vemos enfrentados siempre es que los combustibles embarcados característicamente traen consigo restos de agua de mar, que fue utilizada para empujar el producto que queda en el oleoducto al término de la operación de carga o descarga. Esta debe ser, por ser más pesada que los hidrocarburos que se transportan, se acumula en el fondo del estanque. Ahora, con mucha frecuencia, cuando se hace un vaciado de la red de superficie o submarina de un terminal, el terminal específicamente pide que pide a los buques, le pide que eventualmente reciba todo lo que está en la línea eventualmente para dejar la línea, por ejemplo, con agua dulce o con agua de mar. Eso es característico. Específicamente esto es así para evitar primero que queden productos en las líneas tanto superficiales como submarinas, pero particularmente en los lugares donde las áreas son extremadamente frías. Los productos, como el caso de los crudos, tienden a ponerse pastosos e incluso se ponen como chicle, ¿ya? Así de no densos, pero tremendamente ligosos. Son muy viscosos estos productos eventualmente, y con la baja temperatura su viscosidad aumenta, y eventualmente eso podría hacer que los ductos se obstruyeran, de tal forma que la preferencia es mantener todos estos ductos limpios. Obviamente, para poder hacer eso se utiliza agua dulce, y nosotros, cuando desplazamos los productos hacia tierra, los hacemos con agua de mar. Por otra parte, cuando se embarcan productos limpios, es bastante común que entre producto y producto se mande un corte. El corte de los productos se haga con agua de mar. En el fondo, lo que se hace, se para de bombear gasolina, por ejemplo, y se cierra el estanque de gasolina y se abre un estanque de mar, y la bomba empieza a empujar agua dulce desde tierra o agua de mar, si es que tienen disponible agua de mar, y detrás de eso va un tapón, así lo voy a llamar, de agua de mar, que eventualmente empuja todo el producto, y que eventualmente parte de ese va a caer al estanque donde se está almacenando el producto. Eventualmente detrás de ese producto va a venir el otro, voy a suponer que es un diésel. Eventualmente, cuando esto se visualiza, porque se pone lechosa el visor que está en el manifold de embarque, que es el lugar donde usted ve físicamente la carga que está entrando, se hace el cambio a estanque, pero parte de esa agua va a quedar en el fondo del estanque. Como es más denso, se va a ir siempre al fondo, porque es más denso que los productos que se están embarcando.
Esa agua en particular es parte del volumen que hay dentro del estanque. Y eventualmente este producto finalmente se decanta, tal como ustedes podrían ver en una botella en la que hay agua o aceite y vinagre. Entonces queda el aceite que es más denso arriba, el agua que es menos denso, el aceite que es menos denso arriba, el agua más densa abajo, y queda una división que se nota claramente. Esa división se llama interfaz. Esa interfaz históricamente fue medido mediante pastas sensibles al agua, porque andamos detrás del agua que podría haber. Y ahora sí, necesariamente mediante un sondado del producto, ya que el agua se encuentra en el fondo del estanque. Aquí no nos sirve el ULACH. El ULACH no nos sirve, sino que tenemos que entrar con la wincha completa a la que le ponemos un producto especial que al ser sensible al agua cambia de color. Y se puede decir, hay tantos centímetros de agua en el fondo. Como tenemos el estanque calibrado, sabemos entonces cuál es el volumen de agua que hay en lugar de producto y ese volumen lo podemos descontar. No lo podemos sacar. En los estanques de tierra, cuando se acumula, en los estanques que tiene la ENAP, que tiene COPEC, que tiene quien sea, cuando se acumula el agua en el fondo del estanque, entonces ellos tienen un drenaje de fondo. Entonces abren el drenaje y como el agua más pesada está al fondo y el drenaje está en el fondo, bueno, el agua escurre, qué sé yo, hasta que de repente empieza a salir un poco de producto y cierran. En ese momento ya no tienen agua. Pero nosotros en los estanques de los buques no tenemos drenaje debajo del agua, pues ustedes entenderán por qué, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenemos que dejarlo ahí, pero tenemos que medirlo y entender que en el fondo del estanque hay un cierto volumen de agua de mar que no es parte del producto, pero que aparece reflejado en el ULACH cuando se mide el ULACH y que tenemos que descontarlo mediante un sondaje a través de pastas especiales que sean sensibles al agua. De eso se trata todo. Cuando se trabajó en ciclo abierto, con tapa ULACH abierta, esto se hizo poniendo esta pasta en la plomada de la wincha y unos cuantos centímetros de la wincha misma. La pasta en cuestión cambia de color en contacto con el agua y nos permite determinar la altura del agua en el fondo del estanque. ¿Ya? Eso es específicamente lo que se hace si se está trabajando en ciclo abierto. Claro. Y lo que ustedes ven en pantalla, claro, es una pasta que se le puso a toda la plomada y que se intuye es de un color más o menos verdoso, pero que acusa aproximadamente 1 pulgada y, ya, déjenme ver, aproximadamente 2,5 pulgadas de agua en el fondo porque la pasta cambió de color verde a rosado, ¿ya? Esa es la marcación que se ve, se toma la más alta, dice, deben de ser 2,5 pulgadas aproximadamente, lo que hay de agua esa está grabada en pulgadas, y eso se toma, se descuenta como volumen, parte del volumen, porque usted con el ULACH mide el volumen bruto, si descuenta el volumen que corresponde a esa 1,5 pulgadas, ¿no es cierto?, como volumen del piso del estanque, se saca a través de la tabla de calibramiento, perdón, de calibración. Entonces usted tiene un volumen neto. Todo ello es parte de un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Sin embargo, hubo un genio que inventó el dispositivo que nosotros vimos en la primera imagen cuando nos aproximamos al curso y les di a la lección de hoy día y les di la información de lo que íbamos a ver. Estábamos viendo una persona que estaba operando una sonda especial. La más moderna innovación en medición de los parámetros de la carga los aportó la sonda UTI. Ahora, ¿en qué consiste la sonda UTI? La sonda UTI tiene un niple de conexión para la sonda que eventualmente está calibrado para hacer el 0,0. Y eventualmente una punta, que la voy a mostrar un poquito más adelante, ya voy a volver más atrás de la diapositiva, espérense un poquito, y tiene un elemento que es el blanquito que está entre aguas ahí y que es un sensor. Ese sensor tiene algunas características bien particulares. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando se está trabajando con una sonda de esta? Este sensor en particular lleva un sensor de temperatura
y un sensor de contacto en particular. Ese sensor de contacto de temperatura está en el centro y la información de temperatura la transmite a través del cable del que está colgando. Y el sensor de contacto lo transmite específicamente a través, claro, la transmite también a través del mismo cable cada vez que toca un producto diferente. Entonces, ¿qué es lo que mide este caballero? Mide el ULACH, mide la temperatura y la interfaz. Entonces, cuando esto puede medir los tres datos en forma secuencial a través de un nipple de conexión calibrado para entregar la lectura 00 con la tapa ULACH. Entonces, cuando está totalmente recogido el sensor, cuando está totalmente recogido, claro, la altura de este elemento que es la cazoleta, no, voy a decir el marcador mismo, está a la altura de la tapa ULACH. Entonces, si usted se regula, cuando tiene recogido el elemento en particular, que está dentro de un tubito y un nipple de conexión que se puede abrir y se puede cerrar, hay una palanquita ahí, entonces se pone en 0 y eventualmente de ahí empieza a marcar desde el techo desde la base del nipple, no desde el techo del estanque. Y al igual que en el caso del ULACH en la tapa ULACH. Entonces mide primero, cuando llega, aparece la secuencia en la siguiente diapositiva, como se va haciendo la medida, expresado en palabras, pero en esencia lo que se hace es bajar lentamente el sensor hasta que suena la primera señal de alarma, que es cuando la punta del sensor toca la superficie. Y eso en uno de 3 visores que tiene el sistema aquí arriba, que tiene la sonda UTI, claro, queda grabado con caracteres digitales e indica inmediatamente, queda grabado e indica cuál es el ULACH del producto. Posteriormente se sigue bajando el cable que sujeta esto y mientras va pasando por el producto, va controlando la temperatura. Pasado un cierto tiempo, antes de llegar al fondo, ya entrega la temperatura en un segundo visor que también se encuentra en la sonda UTI y queda grabado. Y ustedes pueden decir, este producto tiene tantos grados Fahrenheit de temperatura. Finalmente se sigue arriando muy lentamente hasta que la chicharra suena de nuevo. Ahora lo que está tocando es la superficie del agua, es decir, está midiendo la interfaz. Está tocando la superficie del agua si es que hay agua en el fondo. Eventualmente podría ser que no midiera absolutamente nada hasta que llega al fondo, lo que quiere decir que eventualmente no hay agua en ese momento. Esas 3 lecturas pueden ser observadas y controladas en este equipo porque van quedando grabados. Después, cuando se cambia de estanque, se vuelve todo a 0 y se repite el procedimiento. Eso en términos generales es lo que está haciendo este caballero aquí, que es un oficial que está tomando esa información con una sonda UTI encubierta y que lo habíamos visto antes. Se ve claramente aquí. Se fijan ustedes el nipple de conexión. El nipple de conexión es el que aparece aquí. Tiene una palanquita, que es la que está ahí, que permite abrir o cerrar a voluntad eso, y normalmente se mantiene cerrada hasta que llega el momento de hacer hasta que se tiene conectado la sonda UTI. En ese momento recién se abre y se tiene calibrado en ese momento el sensor en 0.0, que es lo que se pretende en este caso. Eso representó, por cierto, un adelanto bastante grande en la medición. Las mediciones hoy en día son bastante limpias de poder hacer y eventualmente no existen dificultades para poder obtener las 3 informaciones que se requieren en cualquier tipo de buque tanque del que estemos hablando. Sigamos un poco. Tal como dice, y se los mencioné antes, el sistema tiene un sensor, esto específicamente porque las palabras se las lleva el viento, pero ustedes eventualmente pueden repasarlo a través de esta página. El sistema tiene un sensor y una línea metálica que va atornillado al nipple.
Una vez conectado y su lectura seteada a 0.0, se arría el sensor lentamente. Cuando la punta del sensor toque la superficie, sonará una alarma y grabará la lectura digital del ULACH en un recuadro. Seguidamente, se sigue arreando el sensor, que lleva consigo un termómetro digital que transmitirá la lectura a un segundo recuadro del equipo. Finalmente, a poco de llegar al fondo, sonará una segunda alarma que indicará el nivel superior de la interfaz, la que será entregada visualmente en un tercer recuadro. Ya. El muestreo de la gravedad específica no se hace a través de la sonda UTI, sino que a través del niple de conexión con una botella de muestreo más o menos parecida a la que vimos antes. Ahora, aquí hay algo que es importante que tienen que recordar. En la actualidad, es bastante común trabajar con el dato de la gravedad específica a 60 grados Fahrenheit o 15 grados Celsius, suministrada por el embarcador mediante certificado otorgado por entidades independientes. Hay entidades independientes como Chess Martin, hay entidades independientes como en nuestro país es MEC u otras, que hacen estudios de laboratorio y les entregan para una muestra representativa cuál es la densidad del producto. De tal forma que ustedes no tienen que hacer la reducción a 60 grados Fahrenheit, sino que eso se lo entregan y se trabaja con aquella. Solo tienen que hacer la corrección por temperatura. La corrección por temperatura, que es una corrección tabular y que para poder comprenderla mejor la vamos a ver en un ejercicio. Ok, lo que ustedes ven en pantalla ahí es una tabla de calibramiento. Esta tabla de calibramiento, que con un poco buena voluntad se ve bastante bien, es del estanque central 3 de un buque tanque ya fallecido hace mucho tiempo, que era el Calvo Sotelo, pero que tiene la gracia que nos permite trabajar en función de algo tangible respecto de la tabla de calibración. Si ustedes van a la parte inicial, hay de letra mía, dice ULACH, y aquí está puesto el ULACH en metros, decía debajo vacío, yo le puse ULACH y lo reemplacé por ULACH, y la capacidad en metros cúbicos brutos que tiene el estanque ahí, y a continuación está la sonda, tal como ustedes ven, mientras el ULACH va aumentando, obviamente la sonda va disminuyendo. Eso es porque todas las tablas de calibramiento tienen las dos convalidaciones. Sin embargo, usamos naturalmente nada más que la tabla de ULACH por las razones ya apuntadas antes. Sigamos. Los estanques de calibración tienen sus niples de medición en las cercanías del centro geométrico de su superficie encubierta. ¿Ya? Ok, ¿qué quiere decir esto? Los niples de conexión están más o menos en el centro geométrico de la superficie del estanque, en la cubierta. Eso significa que cuando el buque se escore o se encabuce o se siente, van a obtener siempre más o menos la misma lectura. Eso no siempre fue así en los buques estanque, era bastante común que las ollas estuvieran ubicadas en la parte de popa. Ahora, si ese es el caso, si el acceso de los estanques y la tapa ULACH o los sistemas de medición no estén ubicados centralizados, entonces todas estas tablas de calibración tienen correcciones por escora y correcciones por asiento. Si no se reporta la gravedad específica o el API a 15 o 60 grados Fahrenheit, que es lo usual hoy en día, respectivamente, entonces se deberá reducir la misma a los valores estandarizados que se mencionan mediante tablas de conversión. Entonces podría ser que usted no tuviera el API a 60. Entonces lo toma con un densímetro, con un hidrómetro, y como sabe cuál es la temperatura, la transforma a la temperatura estándar. Entonces hay una primera transformación que nosotros no vamos a trabajar, porque suponemos que vamos a trabajar con el producto, con los datos a 60 grados Fahrenheit. Pero obviamente usted puede obtener con un densímetro la densidad, y esa densidad es la densidad del producto a la temperatura que tiene en ese momento. Si la temperatura del producto es 60 grados Fahrenheit, mil sobre rueda, el factor de conversión es 1. Pero si eventualmente es diferente, entonces habrá que multiplicar por un factor de conversión específico para transformar la densidad obtenida a densidad a 60 grados Fahrenheit. En nuestro caso, asumiremos que se nos ha dado el API a 60 grados Fahrenheit
y solo debemos transformar el volumen tabular observado a volumen a 60 grados. Y aquí viene la parte más importante. Ustedes no pueden mezclar peras con manzanas. Si ustedes quieren obtener un peso que es detrás de lo que andamos, obviamente tienen que trabajar con densidades o con gravedades específicas a 60 grados y con volúmenes a 60 grados. Y el volumen, lo raro es que tuviera 60 grados. Normalmente en los buques tanques que transportan crudo, la temperatura es mucho más alta para hacer más fluida, para que sea menos viscosa la carga y darle mejor rendimiento a las bombas. ¿Ya? Para entender esto, vamos a efectuar un ejercicio en que tenemos una tabla de valores de conversión de temperatura que se supone se ha adjuntado y que ustedes tienen y que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Ok, con esa tabla de temperatura que está ahí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta no está muy bien lograda, pero obviamente de aquí se puede inferir un par de cosas. Ustedes la pueden seguir. Vamos a trabajar, no sé, ya ni me acuerdo con cuánto era, pero obviamente esta es la tabla que vamos a utilizar. Nosotros tenemos el estanque 3 del centro del Calvo Sotelo, se ha cargado con JP3. Esta es una suerte de parafina que se usa en buques jet. Y se ha obtenido las siguientes medidas con sonda manual. La planta de embarque ha reportado el API en 64.0 para el producto. Es decir, el API es 64. Y ese le vamos a creer. El ULACH es 1.21 y la temperatura es 74 grados Fahrenheit. La temperatura es 74 grados Fahrenheit. Y la sonda del agua de mar, sonda del agua de mar, era de 3 centímetros, 0.03 metros, que corresponde a 0,87 metros cúbicos del estanque. Eso lo interpolé no porque aparezca en la tabla, sino que porque el estanque es cuadrado y saqué de más o menos cerca de la mitad, saqué cuál era la diferencia que había a 3 centímetros en volumen. Así que, créanme, esa es más o menos la medida que hay en el fondo, si bien es cierto, no tenemos la tabla completa como para poder inspeccionar el fondo. Ahora, determine qué peso de JP3 hay en el estanque. Ok. Si nosotros vamos nosotros a una tablita que yo les mostré antes, que es la tabla de ULACH. Voy a tomar porque la tengo por aquí cerca. Del estanque que dice que tenía 1.21, si voy al ULACH 1.21, este me dice que tiene 1. Déjenme ir a 1.21. Si voy a 1.21, dice que la capacidad del estanque es 511.43 metros cúbicos. ¿Qué es lo que aparece ahí? Dijimos, este es el volumen total que hay en el estanque. El agua de mar cubicaba 0.87 metros cúbicos, ¿no es cierto? 0.87 metros cúbicos es el agua de mar que hay, que se la tengo que descontar al volumen total y con eso voy a tener el volumen neto de carga que hay. La resta de eso da 510.56 metros cúbicos, que está a 71 grados Fahrenheit. Ahora tengo que ir a la tabla que está más arriba. La tabla que está más arriba dice que nosotros teníamos una API de 64 y teníamos una 64 y la temperatura era 74. Veamos si es que podemos ir a la tabla. Ok, la columna 64, esta que está aquí, ¿ya? Por esta columna yo tengo que ir hacia abajo hasta llegar a 74 grados Fahrenheit, que está a la izquierda. 74, que está acá. Con un poco de buena voluntad se lee ahí 0.9909. Se lee re mal, pero créanme, dice 0.9909. Ese es el factor de conversión de volumen. ¿Ya? 0.9909, que es el factor de conversión de la tabla 6 que sacamos. Multiplicado por, ahora
multiplicado por el volumen neto, me da el volumen a 60 grados Fahrenheit. 55.9137. Y después en la tabla 3, que es una que se las adjunté específicamente, créanme, porque no vamos a ir allá, tengo por ahí la tabla, pero lo importante es que de ahí, con 64, API 64, saqué cuál era la gravedad específica a 60 grados Fahrenheit. Y la gravedad específica a 60, de 64, claro, a 60 grados Fahrenheit es 0.7238. Si multiplico eso por el volumen a 60, tengo el peso neto que hay dentro del estanque, que da 366.1804, 366.18 toneladas métricas. Y esas toneladas métricas van a estar siempre ahí. Usted les puede aumentar la temperatura, el volumen puede aumentar, pero si sacan la temperatura, el factor de conversión va a ser diferente y eventualmente el volumen a 60, ese factor de conversión, el volumen neto va a ser diferente, pero el factor de conversión va a ser diferente y el volumen a 60 de nuevo va a volver a ser 505.9139. Así funciona la cosa. Entonces hay una doble conversión que hacer. Aquí primero tuvimos que transformar el volumen neto a volumen a 60 y posteriormente con un factor de conversión nosotros pudimos